CQ en frecuencia de verano. Soy Xavi, Eco Alfa 1 India Víctor Bravo. Bienvenido, bienvenida a CQ en frecuencia. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este episodio 121 de CQ en frecuencia. Primer episodio de esta serie de episodios especiales veraniegos, de esta serie que nos llevará durante el mes de julio y agosto con más información aquí en CQ en frecuencia, pero en un formato un poquito más reducido para que tanto vosotros podáis tener mucho más tiempo para hacer radio, como yo también para hacer radio y disfrutar del verano. Así que durante este episodio 121, además de hablar de dos cositas que han pasado este pasado fin de semana, como son el concurso de Su Majestad el Rey, donde nuestro compañero, por ejemplo, Eco Alfa 5 Uniform Salva Moreno ha tomado parte y que espera conseguir unos muy buenos resultados a tenor de su participación, como de la increíble excursión que tuvimos la suerte de vivir algunos compañeros en el día de ayer, el pasado domingo, pues a un paraje alucinante, como son las Islas Cíes, una de las islas del Parque Nacional de las Islas Atlánticas, y donde tuvimos la oportunidad de activar ese POTA. El amigo Eco Alfa 1 Foxtrot Quebec Oscar, Johnny, estuvo activando ese POTA, consiguiendo algunos contactos. En total fueron, creo recordar, 51 contactos en diferentes bandas y otorgando ese POTA. Nosotros aprovechamos para visitar la isla de la mano de Julio Iroa, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, que sabe mucho de toda la fauna y flora de la isla desde su papel de guía oficial de la isla, y nos enseñó absolutamente todos los rincones de la isla. Pudimos disfrutar de un día de compañerismo con compañeros como el mencionado Johnny, Eco Alfa 1 Foxtrot Quebec Oscar, Abel, Eco Alfa 1 Foxtrot X-Ray Golf, el propio Julio, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, y un servidor junto a nuestras familias de ese día especial de flora, fauna, navegación y POTA, ¿vale? Y radio. Así que también en la recta final del episodio escucharemos un poquito de lo que nos deparó esa tarde de radio desde una isla impresionante y que recomiendo a cualquiera de vosotros que venga por la zona de las Rías Baixas que no deje de visitar tanto la isla de Ons como las Islas Cíes, porque son dos lugares, además de fantásticos para hacer radio, dos referencias IOTA, referencias POTA, y bueno, flora y fauna, y tiene muchas referencias para activar. Así que nada, dicho esto, en lo que nos vamos a centrar en los primeros minutos de este episodio especial 121 es en algo que tiene mucho que ver con la propagación, y así también refrescamos algunos de los conceptos de propagación que nos van a venir muy bien, en especial ahora en verano, pero también en muchos otros momentos del año. Vamos a hablar de la línea gris. ¿Qué es la línea gris y cómo nos puede ayudar en nuestras comunicaciones en HF? Todo eso lo vamos a ver en los próximos minutos de CQ en frecuencia especial verano. CQ en frecuencia, el podcast para radioaficionados y aficionados a la radio. Y si hablamos de propagación aquí en CQ en frecuencia, os tengo que remitir a los episodios 4, 9, 49 y 79 de este podcast, en los que hemos hablado ya largo y tendido de aspectos relacionados con la propagación, tanto de la propagación en las diferentes bandas de radioaficionados, las bandas de HF, VHF, UHF, etcétera, como herramientas que podéis utilizar para predecir, entre comillas, o para hacer vuestros estudios de propagación, de cómo pueden estar las condiciones de propagación en diferentes momentos, tanto del día como del año, como cómo actúa la propagación en las diferentes bandas y sus conceptos básicos. Recordad, episodios 4, 9, 49 y 79 de CQ en frecuencia. Y si nos retrotraemos a alguno de esos episodios, tengo que explicaros de nuevo la analogía, el símil que ponía de las capas de la ionosfera. Porque las diferentes capas de la ionosfera son aquellas que permiten o no que haya propagación en las bandas de HF, en las bandas hasta 30 MHz aproximadamente, ¿vale? Tanto en 80 metros, 40 metros, 20, 10 y las diferentes bandas intermedias como 15, 12, etcétera. Las bandas de HF, que son aquellas que utilizamos normalmente pues para comunicaciones a más larga distancia, comunicaciones en DX, con determinados, con diferentes países, intentando buscar pues esos QSOs, esos
esos contactos a mayor distancia se dan gracias a las diferentes capas de la ionosfera, que son 4 capas: la capa D, la capa E y las 2 capas F, la F1 y la F2. Y esto de abajo a arriba. Si recordáis, ponía el símil de un tiramisú para hablar de la propagación, porque creo que es muy gráfico. Si tenemos un tiramisú, tenemos una capa de bizcocho, que sería la más baja, sería la capa D, y yo la llamo dizcocho, ¿vale? La capa dizcocho, la capa D, que se encarga en el tiramisú de absorber el café, porque lo que hacemos es esos bizcochos impregnarlos en café. Entonces, de la misma manera que la capa D, la capa de bizcocho, coge el café y se lo queda, ¿vale? Lo absorbe. De la misma manera, la capa D absorbe las ondas de radio, con lo cual ahí se está aplicando una atenuación cuando esa capa D está presente y activa. Luego tenemos la capa E. La capa E en las comunicaciones de HF actúa de una manera pues mucho más ligera. Digamos que no tiene una afectación importante. Esa que acabamos de mencionar es la capa E, la del queso, la del eso, ese queso mascarpone blanco que tenemos en el tiramisú, para acabar en una capa que, bueno, a veces se fusiona en una sola capa F, pero que es formada por la F1 y la F2, pero es la capa F, que sería la del focholate, la capa del focholate. Dizcocho, eso y focholate, D, E y F. Y la capa F es la que se encarga de reflejar nuestras ondas de radio y permitir que se den esos ángulos de reflexión que nos permitan conseguir contactos a larga distancia. Vale, pero estas 3 capas no están presentes durante todo el día. Están, por ejemplo, la capa E, la que se encarga de absorber las emisiones de radio, está presente durante el día, ¿de acuerdo? La capa E pues tiene un comportamiento pues más ligero y más irregular, y la capa F, tan importante, por la noche desaparece. Desaparece la capa F, y por eso nuestras ondas de radio, llegado a un determinado momento, lo que hacen es pues desaparecer, y por eso podemos leer la máxima frecuencia utilizable en base a la presencia o no de esa capa F, que hace que nuestras emisiones de radio se dispersen al espacio y no sean reflejadas. Bueno, aquí lo importante para hablar de lo que quiero hablaros hoy, que es de la línea gris, es precisamente la interacción entre la capa D, la más baja, la que absorbe nuestras ondas de radio, y la capa F, que es la más alta y es la que permite la reflexión de esas ondas de radio. Bien, cuando el Sol lo que hace es incidir sobre la atmósfera, ¿qué consigue? Consigue que la capa F se ionice, con lo cual se convierta en un espejo, pero también hace que la capa D absorba nuestras emisiones de radio, con lo cual durante el día, durante cualquier momento del día, nuestras ondas de radio pasan por esta capa D, se atenúan, pierden potencia, digámoslo así, y llegan debilitadas hasta la capa F, se reflejan y vuelven a caer, ¿de acuerdo? Con lo cual tenemos primero una atenuación de nuestra señal, luego una reflexión, y así durante todo el día. Pero hay dos momentos del día en los cuales esto no ocurre de esta forma. Y son ventanas temporales muy interesantes para los radioaficionados cuando operamos las bandas de HF. Y es la línea gris. Es ese momento en el cual, donde nosotros tenemos nuestra ubicación, nuestro cuarto de radio o nuestra actividad, nuestra ubicación, ese momento en el cual sale el Sol empieza a ionizar esas capas de la atmósfera, o al revés, o cuando el Sol está desapareciendo y también está actuando en la ionización de esas capas de la atmósfera. ¿Qué ocurre durante esos momentos? Pues mirad, por un lado, cuando es la salida del Sol, la capa D, que es la que se encarga de absorber nuestras emisiones de radio, esa capa está desapareciendo, ¿de acuerdo? Esa capa en ese momento está desapareciendo, con lo cual se está debilitando la atenuación. Pero la capa F, que se encarga de reflejar las ondas, ya está presente. Con lo cual, durante ese momento, entre unos 30 minutos por delante y 30 minutos por detrás de la salida del Sol,
podemos conseguir comunicaciones a muy larga distancia de X porque nuestra señal no es atenuada y sin embargo contamos con el elemento reflexión de nuestras ondas. A la inversa, pero consiguiendo un efecto muy similar, nos encontramos en el momento en el cual el Sol desaparece. También la capa F pues todavía está presente, todavía no ha desaparecido, y la capa D empieza a formarse, pero todavía no está formada del todo. Y es por eso que durante esos 30 minutos antes y 30 minutos después de que el Sol desaparezca, ¿vale?, del momento de que se haga de noche, durante ese momento, que es lo que se denomina línea gris, nuestras comunicaciones son mucho más efectivas en cuanto a distancia. ¿Por qué? Por lo dicho, porque nuestras ondas van a atravesar la capa D de una forma mucho más cómoda y mucho más sin esa atenuación que teníamos anteriormente, y se van a seguir reflejando en la capa F hasta que la capa F, al cabo de una media hora más o menos, desaparezca, y vamos a poder conseguir esos contactos. A este respecto es muy importante tener en cuenta que podemos aprovecharnos de esa propagación durante el momento de la línea gris, tanto con estaciones que se encuentran también a su vez dentro de la línea gris, como con estaciones que no están en ese momento del día. Porque como comprenderéis, y si veis normalmente programas de log que ya tienen un mapa de la línea gris, vais a ver que la línea gris, tanto las dos líneas grises en el mapa, tanto la del amanecer como la del anochecer, por supuesto van corriendo. Entonces, cuando a nosotros la línea gris se nos coloca en nuestra zona de activación, seguramente el resto del mundo, excepto esas dos franjas, va a estar en condiciones de propagación habituales. Pero, de todas maneras, vamos a poder aprovecharlo para todas esas zonas que están fuera de la línea gris. Pero lo que es súper interesante es que durante esos momentos también se facilita mucho el hecho de que podamos comunicarnos con otras estaciones que también se encuentran en la línea gris. Con lo cual, imaginaos que si tenemos una línea gris, si cogiéramos el mapamundi, cogemos el mapamundi como lo vemos normalmente en nuestros programas de log, tenemos una línea gris a la izquierda corriendo hacia la izquierda y una línea gris mucho más alejada a la derecha, separando el día y la noche por el otro lado, va corriendo la zona diurna, y puede ser muy interesante establecer contactos en el momento en que nosotros tenemos la zona de amanecer, la línea gris de amanecer, con aquellos países, aquellas zonas, aquellos de XCC, aquellas ubicaciones que están en la zona gris del anochecer, lo cual nos permite pues esos contactos a larguísima distancia. ¿De acuerdo? Entonces, creo que esta línea gris es un factor muy importante tener en cuenta, sobre todo ahora que llegan las vacaciones, tenemos un poco más de tiempo, no tenemos que madrugar en muchas ocasiones porque pues a lo mejor estamos de vacaciones, los días son más largos, etcétera, y podemos aprovechar para levantarnos un poquito antes y aprovechar esas primeras horas del día en las cuales está amaneciendo, o las últimas horas de la tarde, 9:30, 10 de la noche, cuando se nos hace de noche, para intentar aprovecharnos de esa línea gris. Es uno de los fenómenos naturales y uno de los fenómenos, digámoslo así, relacionados con la propagación más interesantes, al margen de las tormentas solares, de la actividad solar, etcétera. Esto es una actividad que nos vamos a encontrar durante todo el año. Eso sí, en verano y en invierno es cuando tiene, digamos que teniendo afectación, tiene menor impacto su afectación. Cuando tiene más afectación este efecto de la línea gris es precisamente en otoño y en primavera, en los equinoccios. Es una cuestión de cómo es la incidencia del Sol en nuestra atmósfera. Por el ángulo de radiación del Sol, pues actúa de una manera determinada en los equinoccios, en primavera y en otoño, diferente a como lo hace en invierno y en verano. Pero de todas maneras es totalmente válido y está totalmente presente esta línea gris durante el verano también y durante el invierno. Si nos fijásemos, por ejemplo, y vamos a poner el ejemplo de una estación que se encuentre en España, en Eco Alfa, por ejemplo, ¿de acuerdo? Si tenemos en cuenta estaciones que estén en Eco Alfa, ¿cómo podemos aprovecharnos entonces de esta línea gris? Pues mirad, aplicar el concepto de línea gris a las comunicaciones desde España en verano,
¿vale? Para poner aquí una ventana temporal que vamos a poder probar en los próximos meses, en verano. Implica analizar cómo la posición del Sol y la duración del día afectan a la propagación de las señales de radio en onda corta, especialmente en las bandas bajas de HF, porque claro, esto es algo que se da sobre todo por debajo de 10 MHz. Ojo que por encima de 10 MHz también ocurre, pero no de una manera tan pronunciada. Sobre todo por debajo de 10 MHz, por ejemplo, en 40 metros, en 7 MHz, en 80 metros, incluso en 160, pero también en 15 metros y en 20 metros nos encontramos este efecto de la línea gris. Mirad, ¿cuándo ocurre la línea gris en España en verano? Pues, como siempre, al amanecer y al atardecer. En verano el amanecer ocurre temprano y al atardecer pues tarde debido a la mayor duración del día. Más o menos en España estamos hablando que el amanecer suele estar entre las 6 y las 7 de la mañana, hora local, ¿vale? UTC más 2, y el atardecer pues sobre las 9-10 de la noche. ¿Cuál es la ventana que tenemos de línea gris en esas horas? Pues la ventana efectiva de propagación por línea gris durante esos momentos es entre 30 y 60 minutos antes y después del amanecer y el atardecer, como os he dicho, cuando esta capa D de la ionosfera está en transición. ¿Y cuáles son las mejores horas para aprovechar esta línea gris desde España en verano? Pues lo dicho, de 5:30 a 7 de la mañana más o menos y de 9 a 10:30 de la noche. ¿Qué podemos esperar en cuanto a contactos? Pues por ejemplo, al amanecer tendríamos unas comunicaciones desde España muy interesantes en este momento de la línea gris hacia el oeste, hacia América del Sur y América Central, Brasil, Argentina, Chile, México, Colombia, etcétera. También hacia el Atlántico Sur, hacia las islas del Atlántico, hacia África, sobre todo el África Occidental, y también hacia América del Norte. Es decir, por la mañana, línea gris, ¿qué podemos esperar? Podemos esperar América y el Atlántico Sur. Al atardecer, a última hora de la tarde y ya entrando la noche, durante esos 30-60 minutos que nos dura esa línea gris, pues podríamos atacar a Asia, Oceanía y Oriente Medio. Países como Japón, Australia o incluso más abajo Arabia Saudí, Emiratos Árabes, etcétera, son susceptibles de ser trabajados durante estos momentos de la línea gris. Así que, oye, aprovechad esta línea gris, aprovechaos de que durante estos días de verano, que a lo mejor, oye, hace mucho calor, no nos podemos dormir, nos levantamos antes porque hace mucho calor, empieza el día y, oye, hace mucho calor, estamos de vacaciones, tenemos más tiempo, aprovechad para experimentar con esta línea gris, os vais a llevar auténticas sorpresas. Y es más, hay lugares del planeta en los cuales, pues, por ejemplo, en el hemisferio norte, cerca de los países bálticos, etcétera, donde esa transición entre el día y la noche se difumina mucho más y hay muchas más horas de transición entre el día y la noche, ahí se dan también fenómenos muy interesantes en cuanto a la propagación y aperturas muy interesantes en cuanto a la propagación. Bueno, creo que lo he explicado suficientemente bien. Por resumir, durante los momentos de línea gris, esos momentos en los cuales, aquí en Galicia se llama lusco-fusco, ¿vale? En los cuales están conviviendo ahí la luz y la oscuridad, en el momento de salida del sol y de que el sol se retira, son fantásticos para la propagación. ¿Por qué? Porque en la capa D, la primera capa, la capa más baja de la ionosfera, que es la que absorbe las ondas de radio, tiende a desaparecer. O bien todavía no ha aparecido, o bien está en proceso de desaparición. Y deja vía libre a nuestras ondas de radio para que se reflejen en la capa F que todavía está presente. O bien todavía está presente, o bien ya se ha formado. Con lo cual tenemos esa ventana de oportunidad para meter nuestras ondas de radio durante esos horarios a través de la capa de sin dificultad y que se reflejen en la F y poder conseguir unos DX súper interesantes. Oye, de verdad, probadlo. Hacedlo, experimentad con esas horas del día en las bandas de HF, en especial, como os decía, por debajo de los 10 MHz, en las bandas de 80 y 40, por ejemplo, y también por encima entre los 10 metros y los 20 metros. Ya más arriba ya se hace bastante más complicado, pero entre 10 metros y 20 metros también podemos encontrar este fenómeno de la línea gris. Hacedlo y explicadme vuestras impresiones. ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis conseguido algo? ¿Habéis conseguido contactos de X que nunca os hubieseis imaginado conseguir? ¿Habéis podido escuchar? Esto os daréis cuenta porque
seguramente estaréis escuchando la banda y a lo mejor pues monitorizando la banda, subiendo, bajando en la banda o viendo el espectro, y veréis que cuando entramos en esa zona gris y entramos en esos 30 minutos arriba abajo de la salida del sol, las señales empiezan a aparecer y a aflorar de una forma espectacular. Empezamos a escuchar de forma mucho más fuerte estaciones lejanas y ese es el momento en el cual atacarlas, entre comillas, ¿vale? Y no quiero utilizar un lenguaje belicista, pero bueno, sí, atacar esas señales, intentar hacer el contacto con esas señales que nos están llegando mucho más fuertes. Oye, lo dicho, de verdad, me enrollo como una persiana. Lo dicho, probadlo, experimentadlo, y si conseguís buenos resultados y os ha servido este pequeño consejo, este briconsejo, como dirían algunos por ahí, oye, hacéndolo saber, mandadme un correo, explicándoslo en el grupo de Telegram, lo que queráis, pero aprovechaos de esta línea gris, que es uno de los puntos más interesantes de la radioafición en las bandas de HF. Y por cierto, que no se me olvide, este efecto de la línea gris, de la Grey Line, que como denominan los anglosajones, la línea gris no es solo para radioaficionados, entre comillas, para TX, para emisión, sino que también es muy importante para radioescucha. Son ondas de onda corta, ondas de HF, también todas aquellas que van a poder irrumpir a través de la capa D de la ionosfera, reflejarse en la F y llegar hasta los lugares donde podamos estar haciendo radioescucha y diexismo, y así, de esa manera, en estos momentos de la línea gris, tanto por la mañana como por la noche, intentar escuchar esas emisoras lejanas que seguramente se colarán a través de esa capa D, se reflejen en la F y nos lleguen hasta nuestro receptor. Así que, amigos diexistas y radioescuchas, tenéis ahí también un filón para conseguir esos reportes de recepción impresionantes con esas emisoras del Pacífico Sur, con esas emisoras de broadcast de todo el mundo, en esas horas de línea gris. Esos 30 minutos antes y después del amanecer y 30 minutos antes y después del anochecer. Así que preparad vuestros reportes SINPO, RST, etcétera, y preparaos para poder confirmar algunas de estas estaciones de broadcasting en onda corta. De Asturias. Eco Delta 1 Yankee Bravo Hotel. Desde IN 72 CX. Alto de Pajares. Ure, Asturias. Y como ya os he dicho, en este fenómeno no interviene prácticamente la capa E, una capa que será muy importante para, por ejemplo, esporádicas en las bandas de VHF, UHF, etcétera, sobre todo en VHF, también durante el verano, pero ya hablaremos más adelante en otro episodio veraniego, no os preocupéis. Recuerda que puedes escuchar CQ en frecuencia en Spotify, Apple Podcasts, iVoox, YouTube y ahora también en Cultura Remember FM en el área metropolitana de Valencia, en FM y DAB+. Únete al canal de difusión en Telegram y si quieres apoyar el podcast, hazte mecenas desde 1,99 € al mes en cqenfrecuencia.com/apoyar. Es prácticamente el coste de un café. ¿Qué? ¿Te animas y te tomas un café conmigo? Y ayudas a que todo esto pueda seguir llegando a tus oídos semana tras semana. Y bueno, mientras aquí en Eco Alfa durante este pasado fin de semana algunos de vosotros participabais en el concurso de Su Majestad el Rey organizado por URE durante el fin de semana, y como muestra un botón de un compañero nuestro que está en nuestra comunidad de Eco Alfa 5 Uniform, Salva Moreno, que luchaba y ha estado luchando con la estación de concursos Eco Foxtrot 5 Uniform. Además, fijaos, y os explico esta anécdota, porque lo ha estado haciendo con 2 receptores, ha hecho este concurso con 2 receptores. Partiendo de la base de que Salva tiene un problema auditivo que solo le permite escuchar por un oído, con lo cual estaba trabajando con 2 receptores, con 2 equipos, es decir, multiplicando por 2 la potencia de operación, pero con solo un oído. En otras ocasiones hay quien lo hace aprovechándose de sus 2 oídos, escuchando un receptor por un oído y el otro receptor por el otro oído. Él tenía que escuchar por el mismo oído los 2 receptores y de ahí ir sacando las señales, contestando y realizando la operación del concurso. Como os decía, ha participado durante este fin de semana y nos ha mandado algunos audios para que podamos degustar un poquito el concurso de Su Majestad el Rey durante este fin de semana. Aquellos que no hemos participado, y luego os explicaré el porqué. The two Papa again. Sierra Echo 2 Papa 59 Alpha. Thank you, QRZ Echo Foxtrot 5 Uniform.
Delta Lima 4, Delta Bravo Mike, full noise Alpha. Okay, danke schön, choose QRZ, Echo Foxtrot 5 uniform. The radio Romeo 3 again, the radio 3. Radio 3 Florida Charlie, Pashiva, Pierdia Bit Alpha. No, please, the radio 3 Foxtrot Charlie 59 Alpha. Radio 3 Foxtrot Charlie 59 Alpha. Negative, Radio 3 to London Charlie, Radio 3 Lima Charlie. Okay, Radio 3 Lima Charlie 59 Alpha. 001. Thank you, QRZ. Pues muy bueno el papel de Salva, que simplemente por ponerlo como un ejemplo de esta participación en el Su Majestad el Rey SSB 2025. Si el año pasado el ganador Eco Alfa 1 Lima consiguió un total de 549.642 puntos gracias a 1.577 QSOs. En esta edición, los datos provisionales que Salva pues, nos comentaba era que había cerrado el concurso en torno a unos 667.958 puntos y 1.580 QSOs. Mientras que su principal competidor, o el principal competidor de Salva, aquel en el cual tenía puesto el ojo y ya no el oído porque lo tenía bastante ocupado escuchando los dos receptores con los cuales trabajaba, era Eco Delta 1 Romeo, que bien, según esos datos provisionales, está en torno a los 633.012 puntos y 1.395 QSOs. ¿Qué pasará? Pues bueno, ya veremos lo que depara la limpieza de los logs y bueno, los resultados finales de este concurso Su Majestad el Rey 2025 SSB. Mientras todo esto ocurría en las bandas de radioaficionado aquí en Eco Alfa con participación internacional, etcétera, algunos de nosotros nos cogíamos un barco y nos íbamos a las Islas Cíes junto a Julio Iroa, Eco Alfa 1 Foxtrot Tango Whisky, para disfrutar de una jornada impresionante de compañerismo con nuestras familias, a pasar el día de playa, de ruta por la isla, de conocer los diferentes rincones de la isla y aprovechando la tarde para activar el POTA que supone el Parque Nacional de las Islas Atlánticas, las Islas Cíes, en diferentes bandas. El que operaba Eco Alfa 1, Foxtrot, Quebec, Oscar, Johnny, que operaba su FT817 con una antena ENFET. Y mientras tanto los demás estábamos dando apoyo moral, comiendo chasquis y bueno, comentando un poco la jugada. Y ahí estaba también mi hija Julia, con 10 años, que cada vez que se escuchaba un indicativo y se escuchaba un distrito le preguntaba: Julia, a ver, Eco Alfa 5, ¿los oídos? Sí, Eco Alfa 5. ¿Quién? Valencia, vale. Eco Alfa 6, ¿qué? Ah, Baleares, muy bien. Y le hacía un pequeño examen a la espera de que siga estudiando a ver si se saca su indicativo. Vamos a escuchar un poquito de esa tarde, que nos lo pasamos muy bien, haciendo radio y compartiendo, además de esos chasquis, compartiendo conversaciones. Vamos a ello. Gracias, 7-3, un abrazo. Hasta la próxima. Y a 1, Foxtrot Quebec Oscar, activando POTA, Eco Sierra 0047, CQ POTA. Eco Alfa 1, Mike Quebec. 1, Mike Quebec. A 1, Mike Quebec, nueva banda, Isra 59, Roger. Venga, gracias, Irra. Aquí hay que arañar los contactos como se pueda. 7-3, buen fin de... Eco Alfa 1, Foxtrot Quebec Oscar, activando POTA, Eco Sierra 0047, CQ POTA. No, Alfa 6, Sierra, xilófono. EA6, Sierra, xilófono. EA6, Sierra, xilófono. Nueva banda, 5-9, Roger. Pues tengo muy bajito aquí, 4-1, gracias, 73. Gracias, 7-3, 5-5, 5-5 para ti, 5-5, 7-3. Eco Alfa 1, Foxtrot Quebec Oscar en POTA, referencia Eco Sierra 0047, CQ POTA. EA3, Hotel Alfa Bravo, SQSL.
Venga, muchas gracias. 7-3, buen fin de semana. Eco Alfa 1, Foxtrot, Quebec Oscar, activando POTA, Eco Sierra 0047, Islas Cíes, TQ POTA. Al final, Eco Alfa 1, Foxtrot, Quebec Oscar, con el apoyo moral de Foxtrot X-Ray Golf, de Foxtrot Tango Whiskey y de un servidor Eco Alfa 1 India Víctor Bravo, pues consiguió 51 contactos, validando así el POTA, 51 contactos, 19 de ellos en la banda de 20 metros y el resto en la banda de 40 metros. Y dejándonos un muy buen sabor de boca, tanto de la actividad en radio como del día que hemos pasado. Y bueno, dicho todo esto, llegamos al final de este episodio 121 de CQ en Frecuencia, el primero de estos especiales de verano. Seguiremos por aquí haciendo radio, seguiremos por aquí semana tras semana trayéndoos un poquito de información al respecto del mundo de la radioafición, de la afición a la radio y de todo lo que nos deparan las ondas durante estos meses de verano. Y también de todas las actividades que tengamos la ocasión de hacer. Mientras tanto, seguid ahí, no nos vamos, seguid ahí, que vamos a seguir aquí todo el verano. Pero vosotros no os olvidéis de hacer durante estos meses de calor muy buena radio. Y esto es todo en este nuevo episodio de CQ en Frecuencia. La próxima semana volveremos con más, repasando temas, fundamentos y conceptos relacionados con la radioafición. Eco Alfa 1 India Víctor Bravo Xavi queda en QRT hasta el próximo episodio. 73.